La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Desde Politólogos al Whisky, esa página que te muestra como ninguna otra las noticias internacionales, el mundo que nos rodea. Él es su fundador, él es uno de sus directores, Alejo Sánchez Picat. Bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiache, ¿cómo te va? Buena semana. No, tranquilo, Tevi. Me estaba riendo que dijiste uno de los mayores expertos, me queda grande. No. La verdad que soy un aficionado, un apasionado del tema. No quisiera que se me catalogue como un experto porque lejos estoy de eso. Así que igual te agradezco por la presentación. En este programa sos el amo y señor de la política internacional y más aún de Medio Oriente. Acá somos un país propio, somos un universo propio. Bueno, haremos el intento entonces. Alejo, antes que nada, bienvenido. Tuvimos unas columnas de Poli al Whisky móviles, volvemos al martes, y bien casi sea porque ocurrió un hecho que te interpela bastante. Antes que nada, ¿cómo nace si bien lo hemos charlado alguna vez, cómo nace tu devoción, tu fijación, ¿no? En el mejor de los sentidos, con Medio Oriente, con la política de aquellos lares? Sí, la verdad que Medio Oriente nace por los modelos de ONU en el secundario. Todos los países que me han tocado fueron de Medio Oriente. Empecé con Somalia, Palestina, y después fui 3 veces a Irán, que bueno, nada, claramente terminó siendo mi objeto de estudio de la tesis, de toda la carrera de grado. Y bueno, yo seguía mucho y creo, y puedo decir que tengo una muy buena relación con Pablo Bota, que es uno de los mayores exponentes en nivel académico, lo que es Medio Oriente y más particularmente Irán. Y en ese sentido, bueno, fui siguiendo los pasos de Pablo, fui siguiendo los pasos de otras personas, y me interesó mucho lo que es la política iraní, tanto por la cuestión de lo nuclear, que es más mi tema de estudio, como su política interna, que es fascinante, cómo funciona una teocracia en el siglo XXI y cómo funciona este país, que es completamente diferente a todos los países de Medio Oriente, aunque siempre se les busca conseguir similitudes, se diferencian mucho con el mundo árabe y en ese sentido es muy rico y espero algún día poder ir a visitarlo. Alejo, vos sabés, primero es interesantísimo, es un gran semillero de inquietudes y de intereses internacionales los modelos de ONU. La verdad que es algo que recomendamos fuertemente a todos los maestros, a todos los encargados de curriculares allá afuera. Es algo que incentiva un montón. A veces, en lo limitado del ojo público, Medio Oriente toma protagonismo solo cuando hay algún conflicto, alguna guerra, cuando Estados Unidos, y si bien obviamente diferenciamos por supuesto cada situación como lo amerita, pero invade, o mismo acá en Argentina hubo mucho uso de la palabra, del término Irán, cuando fue el caso del memorándum, las acusaciones, digo, y hay una historia que sé que vos conocés, que es mucho más profunda y requiere mucho más análisis y profundidad, justamente, más allá de lo que conocemos por las noticias más superficiales. En ese punto, antes de meternos en lo que fue la elección, ¿cómo ve el mundo a Irán y cómo ve Irán al mundo? ¿Cuál es el potencial internacional que tiene dicho país? Irán, voy primero de la segunda y después voy por la tercera para entender cómo mira Irán el mundo y después cómo lo mira él. Irán es uno de los principales proveedores de petróleo, tiene las principales reservas de gas y las principales reservas de uranio natural en su territorio. En ese sentido, Irán es atractivo y siempre fue, antes del 79, que es algo que no se sabe, fue muy condescendiente y tuvo muy buena relación con todo Occidente. Antes de la revolución del 1979, donde se pone el Shah y se instaura la República Islámica bajo de las ayatollah y la revolución. Después, bueno, tuvo la cuestión de la embajada, que está la película de Affleck, que lo retrata muy bien. Argo, sí. Bueno, Argo, exacto. Sí. En ese sentido, Irán siempre fue como un estado en el cual era diferente de todo, porque no es árabe, sino que viene desde el Imperio Persa, es la estructuración por las fronteras impuestas después de la Segunda Guerra Mundial del Imperio Persa, cuando se termina el Imperio Persa, y bueno, se transforma en un estado completamente diferente después del 79, cuando se produce la revolución, y empieza a tener gran protagonismo cuando se le pone de frente a lo que es la guerra con Irak, que la libra en el mandato de Saddam Hussein, que dura 8 años, y en ese sentido
queda relegada internacionalmente porque Irak después cuenta con el apoyo de muchos países e Irán terminan como un empate, pero siempre se dice que termina desfavorecida por estos acuerdos que se hacen en el 88 y posterior a ese queda como un recelo y como si fuera un malestar con todo lo que venga desde Occidente. Después, bueno, en la historia moderna, el posicionamiento internacional de Irán está ligado y naturalmente, intrínsecamente, lo que es el programa nuclear. En el 2002, 2003, 2011 se descubren evidencias de un programa nuclear ambicioso que arranca en la época del Shah, del 70, y que puede tener cuestiones ligadas a lo que es el armamento nuclear. Todo esto hace que Irán sea muy mal visto internacionalmente y los propios iraníes vean el Occidente de forma mal. En el plano de decir, bueno, Occidente nos ha rechazado tantas veces, ¿por qué creeríamos ahora de Occidente? Claro. Ese es como el pensamiento natural de un iraní que está caminando en un bazar en Teherán. Claro. En ese sentido, hay como un aislacionismo, se profundiza en los últimos años y que implica que mire más a Rusia, a China y a algunos vecinos que son potenciales de aliados en ese sentido. Alejo, algo que vos mencionabas, ¿no? Primero, es un repaso interesantísimo, integral. Doy fe que yo que obviamente no tengo el conocimiento que manejas vos en cuanto a Irán. Lo entiendo, lo comprendo y entiendo la subjetividad, como bien lo dijiste vos, del iraní que ahora está caminando por un bazar en Teherán, en la capital de Irán. En ese sentido, mencionaste que es una de las teocracias que quedan aquí en el mundo, explicado medio bruto, ¿no? Donde la religión, el fundamentalismo, la religión predomina como eje sustentador del poder público, es el eje ordenador, obviamente con la especificidad de Irán. Aún así, no sé si sorpresa, porque se veía venir, según tengo entendido, pero sí noticia, la victoria de un líder extremadamente religioso, fundamentalista, vos harás el término correcto, ultraconservador, que es Ebrahim Raisi, en las últimas elecciones. ¿Esto cómo se llega acá? ¿Qué implica este personaje? ¿Por qué sorprende y al mismo tiempo no sorprende para muchos medios internacionales? Sí, en primer lugar, Ebrahim Raisi debe ser la persona, y dentro del organismo, de la organización de la Revolución del 79, nosotros tenemos que pensar una cosa: todas las figuras políticas que hoy dirigen Irán son protagonistas de la Revolución del 79, estuvieron en la primera línea para derrocar al Shah. El Ayatollah Jamenei era uno de los principales, al lado del Ayatollah Khomeini, fueron uno de los principales propulsores de la revolución islámica. En ese sentido, Ebrahim Raisi, es uno de los más alejados de esta organización y de esta alianza que se hizo en el 79 para derrocar al Shah. Por eso es sorprendente y es interesante entender, fue como algo imprevisto, la selección del líder supremo para que él sea presidente. Hablando en criollo, el líder supremo allanó el camino para que Raisi sea el próximo presidente en Irán. Voy a explicar un par de cosas para que se entienda. Sí. En mayo, si no me equivoco, se terminan de definir los 7 candidatos que se definen en las elecciones que fueron el viernes pasado. ¿Qué pasa? Está el Consejo de Guardianes, que son 12 juristas, que 6 los elige el líder supremo, 6 los elige la sociedad, que dicen este candidato sí, este candidato no. Hubo 312 precandidatos y se terminaron decidiendo solamente 7. ¿En qué sacan de estos 7? Se excluyeron 3 muy importantes. Se excluye el líder del Parlamento, que es de la rama moderadora, el expresidente, y me estoy olvidando del vicepresidente actual de Hassan Rouhani, que es el actual presidente que sale ahora en agosto. En ese sentido, la elección fue bastante moldeada y hubo grandes críticas y hubo toda una campaña de desprestigio a las acciones del Consejo de Guardianes, en decir, el líder supremo está moldeando estas elecciones a su favor. ¿Por qué digo a su favor? Porque Raisi parece ser una persona y una figura en la cual es líder del poder del judicial de todo lo que es Irán, tiene una carrera extensa en lo que es la judicialización y también tiene una carrera oscura que si después lo charlamos. Y bueno, y marca como si fuera un balance de entre los conservadores que venían de la línea dura de decir cerremos el país, vayamos en contra de Estados Unidos, no nos aliemos con nadie, que nosotros solos podemos y
que los moderadores pierdan todo el poder que tenían. Esto se veía, no es sorprendente porque en febrero hubo elecciones legislativas, se renueva parte de la Cámara y el Parlamento, y pierde abruptamente la rama reformista, la rama abierta, y los conservadores se hacen con el liderazgo del Parlamento. Pero bueno, fue muy criticado en ese sentido la exclusión tanto del expresidente, que Ahmed Khan, espero haber pronunciado bien, y de estas dos figuras que eran del frente renovador, del frente más reformista, que dieron el 70% de los votos a Raisi, que en agosto va a ser nuevo presidente de Irán. Y Alejo, algo que me quedé pendiente. A ver, es increíble cómo partimos desde lo que ocurrió en la gestación de la revolución hasta ahora, y aparece un personaje ultraconservador, vos lo dijiste, encabezando el Poder Judicial, como es Raisi, apoyado, espero usar bien el término, si no, por favor, corregime, por el líder supremo, que estaría en las antípodas de él. En ese sentido, ¿por qué el líder supremo auspicia a un candidato que está en las antípodas del génesis de la revolución, que justamente lo colocó como en esa posición suprema? Sí, está la antítesis y no tanto, porque Raisi termina siendo el hombre ungido, y hay muchos analistas que están hablando de que Raisi va a ser el próximo sucesor del líder supremo. Vamos por partes. El líder supremo es la figura en la cual el Ayatollah Rouhani se crea para dirigir todas las entidades políticas y religiosas de Irán. Es el líder de la Fuerza Armada, el líder de la diplomacia, y es el único que puede llegar a decir si se hace la guerra o se hace la paz. Y controla la mitad de todos los organismos, los controla él. Ahí está la foto que la pasamos hoy. Es un sistema complejo, pero no quita que se pueda entender de 4 o 5 palabras y fundamentos básicos. En ese sentido, el líder supremo tiene la capacidad de decir, bueno, yo depongo a quien quiera, pero él también tiene que rendir cuentas a un consejo que fue elegido tanto por la ciudadanía como él, que lo pueden deponer. No pasó nunca en la historia, porque siempre el consejo de guardianes o el consejo de la magistratura, que no me está bien saliendo el nombre ahora, es fiable y es de la mano del líder supremo. En ese sentido se elige Raisi dentro de la rama conservadora, porque se veía viendo un descontento social y una desaprobación de la gestión iraní. De la rama reformista, que es el que está en foto, que es Hassan Rouhani, el último presidente de Irán. Claro, el presidente saliente. El presidente saliente. Claro. En Irán parece ser que hay un ciclo, porque cuando se crea la revolución y se crea la República Islámica, el primer presidente es de la rama conservadora. Tiene una mala gestión, vuelven a la rama reformista, tienen mala gestión, vuelven a la rama conservadora, tienen una mala gestión y vuelven así. Es como un ciclo, son 2 periodos de cada bloque que se van transportando el poder, pero en realidad el poder lo tiene el líder supremo, que está en el fondo allanando el camino para tener una sucesión, y ese sería el fin de su vida, porque el líder supremo termina cuando muere, claro, de dejarle el camino a un grupo de personas que son fiables con él y a su familia. Porque ¿qué pasa? Él, cuando asume el poder, que cuando se va a Rouhani, está bien. Cuando se va, él limpia todo lo que es la línea sucesora del anterior líder supremo. Él lo que quiere es que no pase eso, ni que su familia quede por fuera del poder iraní. En ese sentido, hay varias posturas y varias teorías en las cuales Raisi sea ungido como líder supremo y su hijo de Khamenei esté dirigiendo realmente lo que son las cosas del poder del político iraní. Y la otra teoría que dicen es que se va a eliminar por completo el sistema presidencialista, la imagen del líder supremo, para crear consejos que dirijan la vida política iraní. Y Alejo, no sería, era re clara la gráfica que pasaste, es clarísima, justamente todo el poder que tiene el líder supremo, desde lo medial, acá, Asamblea de Discernimiento, Organización de las Fuerzas Armadas, jefe del sistema judicial, justamente el que encabeza el presidente electo Raisi, responsable de la TV y las radios, eso a cargo del Ayatollah, en este caso Ali Khamenei. Y es muy interesante esto que mencionabas, este descontento con la alternancia reformista o moderada, conservadora en Irán, que llega a un punto de nada de satisfacción para con la población o muy poca satisfacción, de hecho hubo muy poca participación, y de repente, decime si lo he interpretado bien, el presidente electo, ahí el que vemos en pantalla a la derecha es el saliente, Hassan Rouhani, espero pronunciarlo bien, Ebrahim Raisi, el presidente electo, ultraconservador,
que aparezca como una especie de figura en entrenamiento, ocupando el rol del presidente, para ocupar el lugar del ayatolá. Digo, a ese nivel de jerarquización podemos llegar si observamos detenidamente lo que pasa en Irán. Sí, hay muchos analistas que están vaticinando y diciendo Raisi no va a tener poder, el poder lo va a tener el Consejo de Guardianes que ha delimitado el ayatolá Jamenei, que está su hijo. Yo no creo que sea así. Un presidente en Irán sigue teniendo poder, es quien dicta el orden económico, pero termina decantando en Raisi por un descontento generalizado de la sociedad, bien como lo dijiste vos. Los reformistas, cada vez que acceden al poder, prometen occidentalizar muchas cuestiones del régimen iraní, y esas cosas no pasan. Hoy Irán no puede acceder a Twitter, Irán no puede acceder, las mujeres, no vamos a hablar del tema porque es algo que es completamente irrisorio pensar una mujer en candidatura. Si bien hay muchas mujeres que ocupan cargos políticos y esas cuestiones, los derechos de las mujeres están muy bajos con respecto a lo que es el hombre. Las libertades personales y una deficiente administración económica, impulsada tanto por la cuestión externa, que es el bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos, Occidente, a la economía iraní, y también el mal manejo de la economía del gobierno saliente. En ese sentido, creo que Raisi promete y va a ser interesante ver, porque yo he tenido la primera rueda de prensa fue muy, muy contundente, de decir, no voy a hablar con Estados Unidos, Israel no existe para mí, si tengo que ir a la guerra con Israel voy a ir. Ha dejado varias perlas y varias cosas para analizar, y en ese sentido creo que viene a un poco a poner los patos en fila y decir vamos a sacar a todos los reformistas que hicieron una mala gestión, que creo que uno de los principales que van a salir va a ser el canciller Zarif, que sería una pena, pero bueno. Y en ese sentido van a haber varios cambios que van a ir a un nuevo proceso en el cual de la política iraní va a haber mucho que hablar. Y va a ser interesante a ver cómo se recuperan económicamente y cómo hacen esto de solventar el aislacionismo económico político que ha impuesto Estados Unidos con ellos. Estamos conversando con Alejo Sánchez Picat, internacionalista, fundador y director de Politólogos al Whisky. Ha hecho un artículo de la hostia que recontra recomendamos. Siempre decimos que estas columnas son una van premier de lo que pasa en el papel, en la pantalla, dicho en términos virtuales, que es tremendo. Obviamente esto que luego es recortado para Spotify, que luego lo fogoneamos por ahí también. Te quería consultar, Alejo. Primero, es súper completo realmente. Yo tengo la suerte, hacemos el newsletter llamado El Eleccionario. Había leído había leído sobre lo que pasaba en Irán, pero esperaba mucho esta columna porque era profundizar, era entender, dónde está posicionado el pueblo iraní y los líderes iraníes a partir de ahora. Vos mencionaste Ebrahim Raisi, de nuevo, nombres que incluso por una cuestión hasta de pronunciación, son nuevos para nosotros, muchos, a mí pasaba que por ahí me confundía, decían no meter la gamba y decir uno por otro, puede pasar, no parte del aire, pero Ebrahim Raisi, el presidente electo, un ultraconservador, vos mencionabas que hoy es cabeza del Poder Judicial, es el presidente electo y tiene un pasado o una trayectoria con varios sitios claroscuros, poco claros. ¿Qué es lo que sucede con la carrera de Raisi? ¿Qué es lo que las polémicas que levanta? Sí, Raisi nace en los 60 en la segunda ciudad más importante de lo que es Irán. Tiene una carrera amplia en lo que es estudios, es compañero de clase del líder supremo. En ese sentido, están todos relacionados. ¿Qué pasa? Cuando se hace la guerra en Irán, Irak, dentro del propio Irán hubo una apuración, una purga más que nada, de estos disidentes, de estas personas que decían yo quiero seguir siendo occidentales, yo no quiero que se ponga un modelo islámico. Entonces hubo una gran oleada de aprisiones y eso conllevó unas grandes matanzas, en el cual Raisi parece ser uno de los principales perpetuadores de estas matanzas, cuando él ocupaba el cargo de fiscal, si no me equivoco, de la ciudad de Maharar, si quiero pronunciarlo bien, lo voy a buscar después, y después él se transforma, después del 2000 ya se transforma en el fiscal general de Teherán, y es el guardián protector de la mezquita de la ciudad, que es uno de los cargos importantes que tienen ahí en Irán. En ese sentido, Amnistía Internacional, la ONU, el mismo gobierno de Estados Unidos,
investigó esto y no hubo toda una condena ni un proceso, pero se tiene noción de que estas matanzas ocurrieron, de que hubo una purificación, en el sentido de decir a los disidentes del régimen islámico se los eliminaba. Y bueno, Raisi está ahí como uno de los principales protagonistas de este suceso lamentable. También fue muy criticado en estos últimos meses en campaña, siempre se salen los trapitos del sol y algo natural que pase, en el sentido de este sentimiento conservador de decir vamos a aislar el país y vamos a ir por otro camino completamente diferente a lo que veníamos haciendo y lo negativo que podría ser eso para la política iraní. Y en el sentido de decir, vamos a tener un plan económico completamente duro, de golpear y pelear contra el dólar, que es imposible, es titánica la tarea que proponen, y de limpiar por completo toda la élite política de la corrupción iraní que se ve en el entramado con la Guardia Revolucionaria iraní, que tendrá que explicar qué es la Guardia Revolucionaria, que es como el cuerpo encargado y los protagonistas de esta revolución que influyen y están en todos los órganos de lo que es la política iraní. Es un mapa sumamente interesante. Acá, por suerte, siempre en los últimos columnas de Mundo al Whisky hubo gente que se acercó a preguntar. Tenemos una pregunta acá. Yo quiero destacar realmente que hay temas que son sumamente complejos y hacerlos sencillos de escuchar, aún en su complejidad y sencillos de entender, es un mérito. Así que realmente, Alejo, te has ganado el mote de experto y lo peleó contra quien quiera. Ahora sí, ahora me he puesto serio. No, realmente es completísimo, es interesantísimo. Nos ayuda a comprender. Acá Juan Martín se suma al vivo y te pregunta, ¿es posible un acercamiento entre Irán y China? ¿Cómo es la relación entre los dos? Interesante. Sí, la verdad que gracias por la pregunta, Juan Martín. Espero que sea Juan Martín Fernández, que trabaja ahí en Poli. No, bueno, que me disculpe. China y Irán firmaron un pacto de cooperación estratégico que tiene una duración de 15 años, de 10 a 15 años. Este pacto estratégico es un pacto a nivel general, a nivel económico, político, estratégico, militar. Es tanto la influencia en China, en la República Islámica de Irán, que le dan un plan de inversión casi libre, tipo una libreta, un cheque en blanco para decir, ponelo cero y nosotros te damos la plata que necesites para recuperarte económicamente. Claramente que China no va a dar esto por una cuestión de que soy bueno, soy Xi Jinping, soy piola y te voy a dar esto, sino que China vio una oportunidad, vio la ventana de ser la contraposición occidental y más que nada estadounidense, de tener un aliado en el Medio Oriente. China con este plan de la ruta de la seda y toda la proyección internacional, la construcción de puertos, aeropuertos y esta ruta comercial que han proyectado, busca esto y busca obtener aliados y grandes facilidades para las construcciones. Ya le pasó a Sri Lanka, en el cual no pudo pagar la inversión y el préstamo que le dio, entonces bueno, China se quedó con el puerto. En ese sentido se ha criticado mucho y la rama conservadora criticó mucho de acuerdo con China e Irán, porque decían estamos entregando la soberanía de nuestro país a un país externo. En ese sentido, Raisi fue uno de los principales, reconocer que no fue una muy buena gestión en términos de soberanía, que mucho se habla acá en este país, la soberanía, y en términos de decir, este acuerdo, si bien favorece en el corto plazo, en el largo plazo lo vamos a lamentar, porque vamos a ser completamente dependientes de lo que son los insumos chinos, de lo que es la economía china, y lo que es las decisiones chinas. Yo creo que es más interesante ver la relación con Rusia y cómo Irán sigue imponiendo condiciones con respecto a ser uno de los principales productores de gas y el gasoducto que pasa por su país, que con China y las ambiciones que tiene estratégica, política, económica en el Medio Oriente. Claramente China tiene una forma de invertir y de apoyar países de una forma muy directa, muy violenta, en el sentido de que las condiciones, si no cumplen las condiciones, te imponen otras cosas. Sí. Y en el sentido creo que bueno, nada, habrá que ver si se pueden cumplir los plazos y las condiciones que China impuso y si Irán puede salir airioso de esta situación y que use para favorecerlo. Yo sé que las sanciones estadounidenses impulsaron y empujaron a China y a Irán a China y bueno, nada, y China se aprovecha y utiliza eso a su favor para seguir proyectando poder en la región.
No tengo dudas que Juan Martín, que confirma que Juan Martín de Poli, lo confirma, ha quedado más que satisfecho con su pregunta y la respuesta. Alejo, francamente me pone muy contento, que obviamente es una columna que se muda con placer día a día, porque además de excelentes redactores y colaboradores e internacionalistas, aquí todos combinamos laburos, combinamos eventos y demás. Afortunadamente el mundo comienza a abrirse un poquitito, con mucho cuidado, con muchos cuidados aún, pero hay más actividades. Es una columna que afortunadamente se mueve con mucha comodidad a través de la semana, pero celebramos mucho tener este arranque con vos, porque lo decimos detrás del aire, lo decimos acá también. Es realmente tirar paredes, en este caso la jugada la has hecho vos, yo solamente acompañé, arrastré la marca, pero es un placer inmenso. Gracias por la respuesta muy clara, dice Juan Martín. La verdad que completísimo, la palabra que se me ocurre es completo y claro, bien claro. Hay un artículo que has escrito, entre otras cosas. ¿Qué recomendás? ¿Dónde podemos seguirla? ¿Qué querés dejarnos para seguir informándonos de tu parte sobre qué ocurre en Irán? Sí, yo no sé si tanto en Irán. Bueno, la semana que viene voy a sacar una nota, voy a sacar una columna sobre estas respuestas regionales, el posicionamiento y qué espera el mundo de Irán para el país digital. La gente que tiene una columna mensual mía. ¡Vamos! Me encuentran ahí en todos lados, en País Digital, Escenario, Poli, CEPI, bueno, nada. La verdad que tengo la suerte de contar con muchos equipos y mucha gente que confía en mí, y agradezco ahora abiertamente a todos los que me dan el espacio para poder hablar de estos temas. Es importante que de una mirada sudamericana, argentina, podamos tener estas visiones y estas charlas, así que yo hice lo imposible para que podamos estar charlando ahora, sí, así que agradezco que bueno, nada, que me pregunten y que obvio que cualquier duda, inquietud pueden ir en mis redes sociales y qué más. Y bueno, nada, seguir a Pablo Bota, Ezequiel Coppel, me estoy olvidando de la otra persona que siempre la nombro y me olvido, que son especialistas realmente de lo que es el tema. Yo soy un aficionado, como dije, y me interesa y lo sigo, pero bueno, nada, esas son palabras destacadas en el sentido de lo que es Medio Oriente y Irán en específico. Realmente es como vos mencionabas, además de ser información en acceso en español, en nuestro idioma, desde Argentina, es una mirada necesaria para la política internacional de nuestro país, que tanto necesita profesionales como a quien tengo acá enfrente. Alejo, la verdad que ha sido un placer inmenso. Afortunadamente no será la última, porque siempre nos volvemos a aparecer, nos la volvemos a ingeniar para seguir teniendo estos intercambios que son tremendos, son divinos. Realmente gracias por el tiempo, felicitaciones por los artículos que están y que vendrán, y el micrófono siempre abierto para vos, querido amigo. No, la verdad que muchas gracias a todo el equipo de Cítrica, que nos tratan tan bien y nos dan la oportunidad de estar toda la semana hablando con ustedes de política internacional, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Así que los invitamos a todos que pasen por Poli, que pasen por Cítrica y que sigamos esta charla en otros lados. Así que muchísimas gracias. Alejo, a vos, un abrazote inmenso, Hasta pronto. Adiós, Alejo Sánchez Picat. Realmente a mí me da mucho placer, siempre sucede con las columnas de Poli, es que tenemos información de... Si vos vas ahora a Google, al Google Doc, al Scholar, le digo yo, al Google Academic, como le digas, mismo para buscar artículos, PDFs, papers o noticias en el Google común, encontrarlas en español, la vas a encontrar. Pero son de portales que son, y sí, en el sentido más correcto de la palabra, hegemónico. BBC, Swiss Info, la agencia francesa, DW, que es la alemana, que creo que es Die Welt en alemán. Claramente no hablo alemán, pero lo he intentado. Y tener esta mirada, una mirada argentina, latinoamericana, joven también, porque al fin y al cabo son términos que a los que... estamos abajo de los que no vivimos los 80, la Guerra Fría, nos cuesta entender algunas cosas. Mediante gente como Alejo y todo el equipazo de Poli lo entendemos mejor. Tener esta embajada justamente acá de Poli al Whisky llamada Mundo al Whisky, la verdad que es un honorazo. Nos pone requete felices y... cabe decir, Alejo ha hecho gestiones para poder estar en vivo. Sí, señor. Exactamente.